Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Vladimir a la Una. Vamos a conversar con el profesor Ignacio Ramonet, quien es director de Le Monde Diplomatique Edición Española. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Ignacio? Oye, muy bien, muy bien. Muy contento de estar contigo, Vladimir. Yo también, tiempo sin verte. Hacía tiempo que no conversábamos, digamos. Así es, un placer tenerte por acá en Globovisión y en Vladimir a la Una, por supuesto. Bueno, porque hay muchos temas que conversar sobre Venezuela y sobre el mundo, y sobre todo, por ejemplo, tú que vives en Europa están ocurriendo cambios muy importantes. Sobre todo lo que está pasando en Grecia y lo que pudiera llegar a pasar en España son señales de que en Europa, bueno, la historia no está contada totalmente. No, yo creo que ha empezado un nuevo ciclo con la victoria de Syriza en Atenas, con la victoria de nuestro amigo Tsipras. En Grecia. Efectivamente se abre un nuevo ciclo porque evidentemente la Unión Europea ahora está sometida a un cuestionamiento por parte del nuevo gobierno griego y vemos que tiene dificultad a responder. En definitiva, la elección de Tsipras demuestra que, por lo menos en un país europeo, hay una mayoría electoral que no está de acuerdo con las políticas de austeridad tan brutales como las que se han aplicado en Grecia. Y en España, las encuestas demuestran que un partido como Podemos, que tiene menos de un año, es un partido que ya está entre los primeros partidos de España y en este año hay 3 elecciones importantes, elecciones municipales, elecciones autonómicas parciales y elecciones legislativas generales a final de año. Y Podemos también puede encontrarse en situación de gobernar, por lo menos ciudades o regiones o el propio país. Y Podemos está en una línea muy cercana de la de Syriza en la medida en que cuestiona las políticas de austeridad aplicadas brutalmente a la ciudadanía europea en los países del sur. Ahora, Ignacio, estos modelos o estas alternativas políticas que se vienen formando en Europa, en el caso de Grecia con Tsipras y en el caso de España con Iglesias y Podemos, son modelos alternativos al capitalismo, modelos alternativos al socialismo, son postsocialistas, postcapitalistas, son republicanos. ¿De qué se trata? Yo creo que se podría definir como post-neoliberal, digamos. Es decir, que ellos apuestan por una vía que sea la vía que termine con el neoliberalismo, digamos, que abra una perspectiva que no podríamos llamar socialista en la medida en que ellos mismos no se definen así, sino que se definen como un poder reformista que parte del principio de que ha habido un exceso en la brutalidad con que se han aplicado las teorías neoliberales y que además no han dado resultado, porque el objetivo era de hacer que estos países tuviesen una economía que funcionara, un crecimiento de nuevo importante, que se pudiera pagar la deuda, y todo esto no se ha obtenido. La deuda ha aumentado en estos países, el sacrificio de la población ha alcanzado niveles espantosos, realmente espeluznantes, y hoy día hay un rechazo general. Por eso son, yo diría, post-neoliberales. Nosotros pensábamos que con la crisis que empezó en el 2008 era la demostración de que el neoliberalismo no funcionaba. No funcionaba en los países neoliberales, no en cualquier otro país, pero por el exceso en particular de las políticas financieras, por la financiarización de la economía que había tomado el poder en el seno de la economía, ¿verdad? Pero sin embargo, hemos visto a lo largo de estos últimos 6 años, estamos entrando en el 7º año después de la crisis, y estamos viendo que estos países han, en definitiva, tratado de arreglar en cierta medida el neoliberalismo, unos de una manera como en Estados Unidos, otros de otra manera como en Europa. En Estados Unidos inyectando lo que podríamos llamar una especie de neokeynesianismo o tratando de crear un anticiclo mediante la inyección de capitales masivos para que la economía pudiese de nuevo funcionar, y en cierta medida han evitado la situación de la Europa del Sur. En la Unión Europea, diferentemente, con métodos, digamos, de lo que se llamaba antes la terapia de choque, una terapia de choque aplicada a los países que más sufren, Irlanda, Portugal, España, Italia y Grecia, con más o menos violencia, y por consiguiente, como no tienen otra teoría alternativa, que no quieren
adoptar una vía, digamos, socialista, de inclusión, de reparto de las riquezas del país, pues evidentemente están tratando de colmatar las brechas del neoliberalismo. Estas organizaciones políticas, tanto Syriza como Podemos, plantean directamente la idea de pasar a otro tipo de etapa. Y es muy interesante observar que tanto Tsipras, digamos, como Pablo Iglesias han mirado y han estudiado de muy cerca las experiencias latinoamericanas, digamos, en particular la venezolana, Venezuela, que por cierto ha sido uno de los flancos por los cuales se les ha señalado en el caso particular de Podemos de su vinculación con el chavismo. Porque muchos de sus dirigentes, bueno, hicieron algún tipo de actividad política aquí en Venezuela. Yo diría que hicieron digamos, una política, digamos, asesoría, pero también tuvieron aprendizaje, ¿no? Exacto, dieron un cursillo, ¿verdad? Vinieron aquí a aprender, no solo en Venezuela, ¿verdad? Pero en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, porque jóvenes profesores de ciencias políticas han querido observar un fenómeno nuevo, que son las experiencias, digamos, de tipo bolivariano que se han hecho en América Latina, y también porque estas experiencias han tenido éxito desde el punto de vista económico y social, y también han venido después de un exceso de las políticas neoliberales, ¿verdad? Como ocurrió aquí o como ocurrió en Bolivia después de la terapia de choque. Sin embargo, sabes, Ignacio, bueno, siempre la polémica en la izquierda, ¿no? ¿Cómo hacer para no copiar modelos? ¿Cómo no copiar recetas? ¿Cómo no ser dogmáticos? ¿Cómo no tratar de calcar realidades de otros países y aplicarlas en los respectivos? Es un reto importante para estos movimientos, ¿no? Muy importante. Y además, bueno, los dirigentes de Podemos lo dicen tranquilamente, no se trata de copiar nada. Ellos no están copiando ni están proponiendo una copia, no quieren hacer una experiencia de tipo venezolano o boliviano o ecuatoriano, porque cada país tiene sus propias experiencias y además es diferente Bolivia de Ecuador, de Venezuela o de, no sé, de Argentina o de Brasil o de Nicaragua, etc. Entonces, pero sí que no niegan de haber venido a estudiar estos fenómenos. Y lo que es interesante, y Syriza igual, yo recuerdo cómo Tsipras vino a los funerales del presidente Chávez y estuvo aquí a pesar de las críticas que se le podían decir, ¿verdad? Estuvo aquí afrontando porque sabía lo que representaba Chávez para, digamos, las clases modestas del conjunto de América Latina, ¿verdad? Entonces, evidentemente no se trata de ninguna imitación, que no es posible, se trata simplemente de estudiando un caso particular, el de Grecia o el caso de España, y ver qué otra política se puede hacer. ¿Qué otros países están en una situación que permita el surgimiento de movimientos como el Syriza o Podemos? Mira, curiosamente, en Francia hay un movimiento que algunos califican de populista, etcétera, pero que es un movimiento, es un partido de origen de extrema derecha, ¿verdad? Que es el Frente Nacional de Le Pen. De Le Pen, que es un partido sin ninguna duda de origen neofascista, pero curiosamente este partido en estos últimos años de crisis ha añadido a su preocupación de tipo identitario, de tipo autoritario, de tipo neofascista, digamos, le ha añadido un volante social y se ha interesado enormemente por las clases desfavorecidas, por las políticas europeas. Bueno, el fascismo en Europa lo hizo de alguna manera. Lo hizo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, este partido, que no tiene nada que ver con Podemos y con Syriza, evidentemente, y no tiene la misma filosofía, sobre todo, pero en este momento representa una alternativa de poder en Francia, hay que reconocerlo, con éxitos electorales muy importantes, aunque sean preocupantes. En todo caso, se trata, bueno, de fuerzas que irrumpen contra los partidos tradicionales, independientemente del signo, pero tenemos que hacer una pausa y ya venimos para seguir conversando con el periodista Ignacio Ramonet. Ya venimos.